Así es que leamos juntos, puede seguir la pantalla si usted no tiene Biblia. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Puede sentarse. Honrando al Señor en el matrimonio. El matrimonio es diseño de Dios, es fundamental para la sociedad, lo sabemos. Es la unidad más básica que ya sea edifica o destruye una sociedad. Sabemos que la sociedad no sigue los patrones de Dios y esto tiene que esperarse porque no es la realidad. Pero el creyente tiene la instrucción del Señor para vivir dentro del matrimonio. Los cristianos hoy día, ¿saben? No carecemos de nada para ayudarnos a vivir en el hogar, especialmente en el matrimonio. En ese entonces no tenían lo que nosotros tenemos realmente disponible. Quiero que entendamos eso. Y sabe, sin embargo, a pesar de todo esto, nuestras vidas dentro del matrimonio no parecen ser muy diferentes a las de afuera. Surge la pregunta, ¿es por qué? No es por falta de información, tenemos la información. No es por falta de recursos. ¿Sabe por qué creo que es? Es porque no aplicamos las verdades bíblicas. Podemos añadir también que nuestro trasfondo de nosotros como personas, como hombres y mujeres, venimos de diferentes contextos, trasfondos de inclinaciones pecaminosas, como factores como estos que nos hace la vida difícil para nosotros. Muchas veces estas maneras de funcionar de nosotros resisten la verdad de Dios. Y por supuesto, también tenemos la cultura que lo ha hecho fácil para nosotros los cristianos de escaparnos del matrimonio cuando las cosas no van bien. ¿Y cómo nos escapamos? Lo mismo como el mundo lo hace. Cuando ya no se aman, cuando ya no son compatibles, que dicen, pues divorciémonos. Esa es la opción que busca. Y los creyentes muchas veces seguimos eso. La idea del matrimonio cristiano, entre comillas, suena bien, ¿cierto? Suena como algo muy bien para nuestros oídos, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿sigue nuestro matrimonio la verdad bíblica? ¿Cómo mostramos estas verdades en nuestro matrimonio? Ahora, algunos de esta mañana, este sermón es para mí, no estoy casado. No, es para ti, lo vas a ver más adelante. ¿Estás casado? ¿No estás casada? Esto es también para ti. En el caso de este pasaje, quiero darles el contexto. ¿Qué estaba pasando? Creo que he hablado un poquito anteriormente. Habían mujeres que habían conocido a Cristo, pero sus esposos no eran creyentes. Ellas necesitaban instrucción a cómo vivir en el matrimonio en ese contexto. Recuerden que los hombres eran los que tenían el poder en esta cultura grecorromana. Así es que las mujeres querían saber cómo vivo yo como creyente. Ahora, los hombres también necesitaban instrucción de cómo vivir con sus esposas. Creo que había en algunos casos en que las mujeres no eran creyentes, pero mayormente eran creyentes. Y aunque estos casos son específicos, que miramos que Pedro está contestando directamente, lo que vamos a mirar esta mañana aplica a nosotros. Aplica primero a personas que están casadas con un no creyente. Sea por cualquier razón, sea que fuiste desobediente y te casaste con alguien no creyente y ahora estás en ese ambiente. O tú conociste al Señor, como en el caso de estas mujeres,
y ellos no conocen al Señor, y el Dios te muestra en esta mañana cómo debes de vivir dentro del matrimonio. Si no te has casado, también el Señor te va a mostrar aquí cómo debes de prepararte para cuando te cases llegue ese tiempo. Así es que todos podemos aprender. Podemos también aprender a qué es lo que debemos enseñar a nuestros hijos para ir fomentando la idea bíblica del matrimonio. Así es que miremos en primer lugar lo que Pedro les dice a las esposas que están casadas con personas no creyentes. Primero les dice que deben de sujetarse a sus esposos. Vea el versículo 1. Les da la razón de sujetarse en el versículo 1. Comencemos con la primera parte de ello, es que les dice que la sujeción es en el Señor. Vea lo que dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ese asimismo, recuerde, ¿está conectado con qué? Con el tema de la sujeción del capítulo 2. ¿La sujeción de qué? Versículo 17 sobre todo. La sujeción de los creyentes a las autoridades. Todo el mundo estamos sujetos a alguien. Esa es la realidad. Está hablando de someternos, sujetarnos a las autoridades. Pedro habla de eso. Y Pedro la semana pasada, miramos, también les habló a quienes, a los que siguen esa cadena de mando, los inferiores, los que estaban abajo. Les habla a los que eran esclavos o eran sirvientes. Y les explica y les enseña cómo deben de vivir dentro de esos contextos y aún sufrir por ser cristianos. Eso lo miramos la semana pasada. Ahora Pedro sigue con esa cadena de mando y ahora va a hablar al segundo grupo de personas que también eran en ese entonces, eran muy, se consideraban menos, si podemos decirlo así, y también tenían algunos problemas en la cultura. Entonces Pedro escribe a las esposas que seguían en esa cadena de mando. Quiero decirle que en el contexto greco-romano las mujeres no tenían autonomía, quiere decir no tenían la libertad. También ellas eran consideradas inferior por naturaleza. No me regañen a mí, eso es lo que ellos creían. No me voy a buscar después que yo dije eso. Yo no dije eso. Estoy diciendo que eso es lo que creían en ese contexto, en ese entonces. Además, eran consideradas inferiores porque ellos decían que eran muy emocionales y no eran racionales. ¿Okay? Eran las que debían de cuidar el hogar, manejar el hogar, pero dependían de sus esposos. Además, ellas solamente socializaban de acuerdo a la dirección de los esposos. En otras palabras, no podían tener amigos o amigas fuera del hogar sin el esposo. Además, debían de seguir los dioses que sus esposos seguían. Y no hacerlo, no seguir las instrucciones. Recuerden, en ese entonces también tenían expectativas de cómo vivir en el hogar. Si ellas no seguían ese patrón, se les miraba como rebeldes. Y en el mundo greco-romano, el orden en el hogar era primordial, era muy, muy importante. Mire lo que escribió un filósofo de ese entonces, Plutarco, acerca de las esposas. Dice: una esposa no debe adquirir sus propios amigos, sino que debe hacer suyos los amigos de su esposo. Los dioses son los primeros y más significativos amigos. Por esta razón es apropiado que una esposa reconozca solo aquellos dioses a quienes adora su esposo y cierre la puerta a cultos supersticiosos y supersticiones. ¿Sí va eso? Serio. Entonces, escribir a las mujeres que no eran creyentes, Pedro les va a dar instrucción. Quiero que vea que Pedro jamás dice sigan a los dioses de sus esposos, porque hay un límite en la autoridad que ellos tienen bíblicamente. Pedro no da ninguna situación específica ni con particularidades. Él simplemente manda a las mujeres a estar sujetas a sus esposos. Y las instrucciones de Pedro tienen que ver, como hemos hablado un poco acerca de este libro, es ayudar a los creyentes a evitar la crítica de los de afuera. Había un poco de persecución, recuerde, comenzaba esa persecución a estos hermanos de Asia Menor. Y Pedro les escribe para darles instrucciones para que ellos no sufrieran de esa crítica sin necesidad y que se les acusara de rebeldía y tratar de destruir la sociedad con esta nueva religión. Por eso es que escribe Pedro estas cosas. Este es el imperativo que Pedro dice, que dice: sujétense a sus esposos. Aplica en nuestro contexto hoy día.
El mundo está cambiando rápidamente. Lo que llamábamos matrimonio tradicional no existe, ¿cierto? No hay tal cosa según nuestra cultura. Y es por eso que es importante que como creyentes entendamos la verdad del Señor, mostrando al mundo una mejor manera de vivir de acuerdo a su palabra, de tal manera que sea algo atractivo al mundo, lo cual nos pueda ayudar a nosotros a compartir nuestra fe con ellos. La sujeción de las esposas a sus esposos no era algo nuevo. Lo encontramos también en otros textos bíblicos que no vamos a leer esta mañana, pero están ahí en las notas que hemos provisto para usted. Efesios 5, 21 a 33, donde Pablo escribe, Colosenses 3, 18 y 19, Tito 2, 4 y 5. Hay más instrucciones al respecto. Pero quiero decirle algo en cuanto a la sujeción. No es asunto de valor, no es asunto de esencia, sino es asunto de función. ¿Sabe? En la Trinidad, 1 Corintios 15, 58, hay una función. ¿Sabía eso, verdad? En la Trinidad. Funcionalmente el Hijo se somete al Padre. No es porque es menos. Es porque es algo que es diseñado. Es la función que tienen. Y el Espíritu Santo sigue las directrices del Hijo. Eso es parte de la función que tienen ellos en la Trinidad. Y es igual en nuestro contexto, tenemos funciones diferentes. Y en este caso las esposas, dice Pedro, deben de sujetarse a sus esposos, sean creyentes o no sean creyentes. Segundo, vea lo que dice en el versículo 1. La influencia de la esposa sobre el que no es creyente. Esto es bastante importante. Dice, para que también los que no creen, vea lo que dice, a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Según Pedro, la influencia de una esposa que vive en sujeción al no creyente puede tener repercusiones eternas. La esposa puede ganar sin hablar con su conducta a aquellos que no creen. Es más, Pedro los dice desobedientes a la palabra. No han creído al Señor. Pero Pedro dice que a las esposas ustedes tienen esa influencia, si viven de acuerdo al plan de Dios, ejercen esa influencia de tal manera que ellos pueden llegar a conocer al Señor sin decir nada. Eso es fuerte, eso es importante entenderlo. Ahora, ¿por qué dice Pedro esto en cuanto a las esposas? Bueno, las esposas no tenían autoridad para enseñar a sus esposos. Ellas no podían decir, ven, te voy a enseñar. No tenían esa autoridad. Así es que es lógico que Pedro les dice que lo que va a atraer a estos esposos no va a ser sus palabras, sino va a ser la conducta de ellas. Y más adelante miraremos cómo debe de ser esa conducta, pero ellas debían a través de sus vidas mostrar el evangelio de una manera atractiva, que los hombres que no eran creyentes se interesaran en el evangelio. La conducta en general de todos los creyentes que Pedro está llamando a las mujeres a seguir es lo mismo para nosotros. Es de ser ¿qué? Pedro lo dijo en el primer capítulo, versículo 15. Sed ¿qué? Santos. La santidad aplica a todos. Vivir santamente en todos los contextos es llamado nuestro. Y Pedro también les está llamando a esto. Ahora va a hablar más específico. Recuerdo que la iglesia donde crecí, había una hermana que tenía un esposo que no era creyente. No me recuerdo por qué, no sé, creo que ella conoció antes al Señor. Pero por muchos años oraban por ese esposo y ella seguía fiel al Señor, asistía a la iglesia y sus hijos caminaron en el camino del Señor. Y la hermana era muy fiel al Señor, seguía orando, pero sabes, se sujetaba a ese esposo según lo que yo podía ver. Mostraba con su vida al Señor. Y pasó años. Me fui de esa iglesia, pasaron muchos años. Y según entiendo, al final, casi al final de su vida, dio su vida a Cristo. Y sabe, la mujer jamás predicaba a su esposo, jamás le enseñaba, vamos a tener estudio bíblico, pero su vida le mostró. Duró mucho tiempo, pero Dios fue fiel en honrar la vida de esa hermana. Si tú estás casado con un esposo que no es creyente, lo más importante que puedes hacer es sujetarte a tu esposo no creyente. Debes de valorarlo y más que todo mostrarle tu vida que el Señor ha transformado para que Él pueda conocer al Señor. Predícale
pero predícale con tu vida. Muéstrale con tu vida, sin palabras. Si tu esposo no ve nada diferente como esposa, si ve lo mismo que ve afuera, no esperes que él va a venir a conocer al Señor. No va a suceder. Si vives con él, pero lo ignoras, no lo valoras y no quieres estar con él, no va a ser ganado para Cristo. Eso no es lo que Pedro está diciendo. Ahora, quiero advertirte también, ten cuidado de no poner tus ojos en un hombre cristiano. Es que no tienes en la casa. Ese tienes que ganarlo con tu vida. Ten cuidado de no poner tus ojos en alguien que no es tu esposo. Yo quiero que sea así, quiero esto, y terminas con ese. Ten cuidado, porque eso es lo que pasa a menudo. Porque no estamos contentos en nuestro ambiente, pero queremos vivir como nosotros queremos. Ahora, ese principio de mostrar sin palabras el Evangelio es para todos también. Eso es obvio, Pedro lo enseña en esto. ¿Sabe? El Señor nos enseñó esto también. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ¿qué? Vean vuestras buenas obras. Y cuando vean esas buenas obras, esa vida diferente, atractiva, que quieren seguir, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si no lo ven, no van a hacerlo. Y nosotros tenemos en el cristianismo, tenemos esa idea de que mientras más predicamos, más fieles somos. No, mientras más vivimos el Evangelio, más oportunidades tenemos para presentar el Evangelio, más credibilidad tenemos para presentar el Evangelio y las personas pueden llegar a conocer. Cuando hacemos lo opuesto, predicamos y no vivimos, la reputación de Cristo cae muy bajo y la gente no quiere saberlo. Pedro dice, sométanse a sus esposos. Vea también lo que dice Pedro en el versículo 2. Las manifestaciones de la sujeción. Primero, les da la conducta general. Dice versículo 2, considerando vuestra conducta casta. Esa palabra casta quiere decir reverente y respetuosa. Más bien, casta no es respetuosa, pero la palabra respetuosa quiere decir reverente. La palabra ahí considerando significa atestiguen. Atestiguen que vuestra conducta, dice, sea una conducta, el orden en el griego es respetuosa primero, que significa temerosa, y la palabra casta quiere decir pura o modesta. Ese es el orden. Y posiblemente está hablando de pureza sexual también. La razón de sujetarse con una conducta pura y modesta es en el Señor, obviamente. Y eso va hasta anteriormente cuando hablamos de los esclavos, le dice por la conciencia en el Señor. La idea de someterse no es por el esposo, no es porque la cultura, no, es porque el Señor te lo manda y tú lo haces en el Señor. No hacemos las cosas para complacer primero al hombre. No estamos haciéndolo. Quiero que entiendas, esposo que estás escuchando ahí, no es para ti, es para el Señor, pero te afecta a ti. Es para complacer a Él. Y Pedro les dice esto y ahora va a ampliar. ¿Cuál es esa conducta? La conducta de ellos debe ser una conducta pura y modesta como mujeres que temen al Señor. Pero ahora Pedro les va a hablar de cómo deben demostrar una hermosura interna en sus vidas. Vea lo que dice el versículo 3 y 4. Primero le dice que esta hermosura es interna y que el enfoque no debe de ser la hermosura externa. Dice, vuestro atavío, vuestra manera de adornar, que no sea, dice, el externo. Y saben, ese entonces tenían la idea, las mujeres se vestían, salían afuera obviamente, o cuando iban con sus esposos, y habían otro tipo de mujeres que también salían afuera. ¿Y cómo iban vestidas? Bueno, con peinados extravagantes. Iban con joyas de oro, generalmente las que tenían más medios económicos, querían mostrar que poseían dinero. Y además también lucían sus vestidos costosos. Y Pedro dice, sí, ese es el tipo de mujeres que andan ahí, pero ustedes no van a enfocarse en el adorno externo. Ese no es el enfoque de ustedes. Mire lo que dice primera de Timoteo 2, 9 a 11. Pablo escribió muy similar a Pedro. Dice asimismo que las mujeres se atavíen, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia.
no con peinado ostentoso, extravagante, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Vean sino lo que debe de adornar a la mujer, dice. Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pedro está diciendo, al igual Pablo, que la vestimenta externa, la manera de ser externamente, no debe de ser el enfoque para estas mujeres. Debe de ser el interno. Pablo dice, deben de ser las buenas obras. En ese entonces, como lo es hoy día, en el mundo greco-romano, también había el énfasis externo para las mujeres. Las mujeres con esos peinados o trenzas, la idea es unas trenzas, no sé, no tengo idea cómo eran. Me estoy imaginando algunas cosas que van hacia arriba, pero no sé si eran así. Pero muy ostentosos, no sé qué es trenzas la idea, trenzados, adornos o joyas de oro, y vestían y salían de esta manera. Era para mostrar su estatus social, para servir en los servicios religiosos con los dioses que tenían. O mujeres también, que ustedes saben, también vivían una vida inmoral, se vestían de esa manera para llamar la atención. Es más, muchos filósofos amonestaban a la cultura en ese entonces a no concentrarse en lo externo, sino en las virtudes internas como la prudencia y la modestia. Y algunos decían que el adorno externo era para seducir y que el uso de maquillaje era para engañar. ¿Qué les parece eso? No muy diferente, ¿verdad? Nuestro mundo. Está todo. Lo exterior versus lo interior. Y Pedro dice, no pongan el enfoque en lo exterior. Mira lo que dice Pedro. Sino el adorno del corazón. Pedro dice que lo que deben adornar las esposas no es el adorno externo, sino, dice Pedro, es el que está escondido. Esa es la idea, que está escondido en el corazón de la persona. Hay una hermosura que está escondida dentro de la persona. Es la hermosura interna, el carácter interno, que es aplicable a propósito, no solamente a las mujeres, sino a todos nosotros. Si usted recuerda, el énfasis nuestro muchas veces es el externo. Usted recuerda cuando Samuel fue llamado por Dios para ir y buscar al siguiente rey de Israel. ¿Recuerda eso? ¿Qué hace Samuel, el gran profeta Samuel? Va y empieza a buscar a los hijos de Samuel, pero empieza ¿con quiénes? Con los más atractivos, con los más fuertes, con los galanes, ¿cierto? Y cada vez que va le dice Dios, no. Eso no es. No, eso no es. No, eso no es. Mira lo que le dice Dios en 1 Samuel 16:7. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Sí ve? Dios no está interesado en lo externo, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? Ese principio de hermosura interna, carácter interno, aplica a todos nosotros. Porque nosotros lo que hacemos es enfocarnos en lo externo. Pero Dios no está interesado en lo externo de esa manera que nosotros estamos. Dios está interesado en nuestro carácter, en nuestra manera de ser internamente. Nuestro temor al Señor se muestra a través de ese carácter interno que Él está formando en nosotros y se manifiesta externamente. Si nuestro enfoque es demasiado o es en desarrollar lo físico con cualquier cosa, con peinados o con adornos o con vestidos o cualquier otra cosa externa que llama la atención a lo externo, corremos el peligro de enfocarnos en lo equivocado. Y recuerde, lo externo no muestra necesariamente lo interno, no muestra el carácter. Nuestro carácter cristiano debe de ser muy evidente a través de nuestra manera de vivir. Y este tema de la hermosura interna es relevante para todos nosotros. Papás, eso es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, tanto niñas como niños, a nuestras niñas y niños a enfocarse en el carácter interno, no en lo externo. Jóvenes, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a entender esto también. No pensemos que ellos no están buscando lo externo, lo están haciendo, pero tenemos que enseñarles que eso no es lo más importante.
Debemos ayudarnos como iglesia mutuamente a desarrollar y valorar el carácter cristiano interno. No las habilidades ni lo externo, que el mundo pone mucho énfasis hoy día. Y aplica tanto a hombres como a mujeres. Pedro dice, no, el enfoque de ustedes no debe de ser ese. Es el adorno interno, el de escondido el corazón de la persona. Vea lo que dice también, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Pedro está hablando, mire, lo incorruptible. Recuerde que es incorruptible, Pedro ha hablado ya. La herencia de ustedes es incorruptible, la palabra de Dios es incorruptible. Lo que les ha salvado a ustedes es incorruptible, la sangre de Cristo. Dice, lo incorruptible, dice Pedro, mire lo que es. Dice, es el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable, suave, manso y apacible y callado. La apariencia física no va a perdurar. Tanto lo que ponemos a nuestro cuerpo como el cuerpo mismo es corruptible, eso se va a acabar. Eventualmente nuestra apariencia física no va a ser muy atractivo. Todos lo sabemos, ¿listo? Los que estamos ya vamos por ese camino, sabemos. Y no importa cómo lo decores, qué le pongas, se está gastando y no se va a ver bien eventualmente. Y por eso la Escritura es clara. Miren, Proverbios 31:30, Pedro nos hace recordar, dice, engañosa es la gracia, esa apariencia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa es la idea que Pedro está diciendo. Ellas deben de tener un espíritu suave o manso, dice. Usted sabe que esa es la misma palabra para manso. Y Mateo 5:5 es lo mismo. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurados los mansos de corazón. Eso aplica a las mujeres, pero aplica a nosotros. No pensemos que es solamente para ellos, no, es para nosotros también. Ser mansos es para todos. Eso quiere decir no estar listo para enojarnos, para atacar, para defendernos. Porque Pedro ya nos enseñó en el capítulo 2, versículo 21, acerca del sufrimiento. El Señor soportó todo. Y Pedro dice, ustedes deben de tener ese espíritu manso, aún en medio de circunstancias difíciles. Y un espíritu también dice, callado. Es lo mismo para nosotros. Proverbios nos enseña tanto, vivir una vida callados, no hablar tanto, ¿cierto? Y miren lo que dice Pedro, que es de grande estima delante de Dios. Eso es increíble. ¿Qué valora Dios? ¿Qué considera Dios valioso? ¿Qué considera Dios agradable? ¿Qué es? Un carácter piadoso que le honra a Él. Seamos hombre o mujer, eso es lo que valora Dios. Y si Dios lo considera valioso, con mucha razón, para nosotros debe de ser eso muy valioso. Dios considera valioso y de agrado el carácter piadoso que le honra a Él. Y eso es lo que debemos enfocarnos, no en lo externo. Ahora Pedro va a darles un poquito más de incentivo y les va a decir el ejemplo de mujeres que siguieron estas verdades. Vean el versículo 5. Miren lo que dice. Porque así también dice, se vestían, se decoraban, para decirlo de otra manera. En otro tiempo, dice, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Pero da el ejemplo de las mujeres santas. Ahora, al igual, esas mujeres que del Antiguo Testamento son santas, ¿quiénes son santos hoy día? Vosotros, dice, sois santos. Es igual, está dando un ejemplo de personas santas como nosotros, pero es para las mujeres entender que ellas también tienen un ejemplo del Antiguo Testamento. Estas mujeres, dice Pedro, se vestían como de un espíritu afable, de un manso y apacible, y se sujetaban a sus maridos. Y vean lo que dice también, que dice, esperaban en Dios. Esa idea quiere decir que Dios iba a recompensarles a ellos. Estaban mirando, Dios me va a recompensar por vivir de esta manera que le agrada a Él. Ese es siempre el enfoque, es agradar a Dios
Y cuando lo hacemos, vamos a hacer la voluntad de Dios y vivir en los roles que Dios nos ha puesto. Y dice Pedro que ellas se sujetaban a sus maridos. Y Pedro no menciona que Abraham era creyente obviamente, pero él no menciona el hecho de ser creyente. No quiere decir que esto aplica a todos hoy día. Estás casado con un hombre no creyente o creyente, igual debes de vivir de esta manera, sujetándote a tu esposo, desarrollando tu carácter interno, viviendo de una manera que agrada a Dios. Ese es el ejemplo de imitar. Y Pedro dice, si ella, Sara, esta mujer que le llamamos la madre de la fe, vivió de esta manera, vivió sujetándose a su esposo, ¿cómo no van ustedes también a hacer lo mismo? Estas mujeres piadosas, Pedro menciona como ejemplo. Y quiero decirles, esposas, recuerden estos ejemplos de la Escritura. El ejemplo para ustedes son estas mujeres piadosas. Y Pedro está, en su mente están las mujeres que eran esposas de los patriarcas. Ustedes saben quiénes son. Sara era la primera de ellas. Ellas son el ejemplo para ustedes, no las de la cultura hoy día. No la mujer moderna que rechaza la verdad de Dios. Las mujeres piadosas que esperan en Dios son verdaderamente liberadas y no aquellas que están siguiendo una idea contemporánea que les promete vivir como ellas quieren. Eso no es. El ejemplo está en la Escritura. Esa es la cosmovisión bíblica en cuanto al matrimonio, y el concepto de esto es que todo lo que hacemos nosotros es para agradar a Dios primero antes que a cualquier otra persona. Pero agradar a Dios obviamente envuelve relaciones. Y encontramos aquí qué hacía Sara, dice se sujetaba, pero además dice obedecía a Abraham. Ahora usted estudia la vida de Abraham, no piense que Abraham siempre hizo solamente lo que él quiso. Se recuerda, muchas veces escuchó la voz de su esposa. Obedecer es parte también de la sujeción. Esta palabra que usa Pedro aquí, obedecer, se usa en Lucas 2:51. Usted lo puede hacer este estudio y usted quiere ver si esta palabra tiene que ver con obediencia. Puede mirarlo en Lucas 2:51, Romanos 8:7. Están las citas ahí, puede apuntarlas o las puede mirar en el bosquejo. Pero quiero decirle, la obediencia que está hablando aquí no es una obediencia ciega. Tampoco está hablando de una obediencia como los hijos obedecen a sus padres. Ese envuelve seguir el liderato de su esposo siempre y cuando no va en contra de lo que el Señor dice. Ahora, no encuentre excusas para tratar de salirse de ahí. ¿Okay? Usted sabe cuándo es y cuándo no lo es. Pedro no nos dice cómo, pero Pedro está diciendo la verdad. Nos dice cómo funciona en sus particularidades ese mandato de sujetarse y ser obediente. No nos dice, eso es para usted en su contexto decidirlo cómo van a honrar al Señor en eso. Y miren, no solamente eso, dice que le respetaba llamándole Señor. Y eso está una referencia a Génesis 18:12, cuando el Señor les dice a ellos que tendrán un hijo. Y Sara se ríe porque sabía que su esposo, dice, era viejo, pero no le dijo, ay, pobre viejo, desgraciado, no puede tener más y mi Dios que está prometiendo un hijo. No, dijo, le llamó Señor. Interesante el respeto que le tenía a Abraham. Ellas son ejemplo para seguir, dice Pedro, sigan ahí. Vea el versículo 6 también. La razón de vivir sujetas a sus esposos. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro dice a las esposas que han llegado a ser hijas de Sara, y lo mostrarían o lo mostraban haciendo el bien como ellas lo hicieron. Y en ese contexto el bien es hacer la voluntad de Dios en el matrimonio, pero también es el aspecto de hacer el bien en el hogar, de cuidar bien sus hogares. Ahora que conocen a Cristo, ellas deben de vivir y cuidar de su hogar de una manera que agrada a Dios. Una esposa que no cuida su hogar, incluyendo a su esposo, no está siguiendo el ejemplo de las mujeres del Antiguo Testamento.
Además, pero vea lo que dice, estas esposas no deben temer a sus esposos, no con temor. Aunque no son creyentes hombres, dice, no vivan con temor. ¿Por qué? Porque obedecen al Señor y pase lo que pase, el Señor está con ellas. Mire lo que escribió una mujer teóloga en cuanto a este texto. Y creo que es una mujer que lo dice y puede usted que es mujer apreciar que esta es la verdad que enseña este texto. Dice, las mujeres cristianas de Asia Menor, son hijas de Sara si hacen lo correcto y no se rinden al tipo de miedo que resulta en odio y hostilidad, que es posible en el matrimonio. Por lo tanto, las mujeres cristianas casadas con hombres incrédulos no deben despreciar y rechazar a sus maridos, haciendo que el clima doméstico sea de hostilidad, sino someterse incluso a un trato injusto debido a su fe en Cristo. Y al hacerlo lograr el mejor camino de Dios. Y más adelante dice esto, la naturaleza del sufrimiento que Pedro está abordando es principalmente el abuso verbal y la pérdida de posición social, debido a que incluso las leyes greco-romanas no sancionaron el abuso conyugal. Una mujer que soportaba violencia doméstica no necesariamente habría sido considerada una esposa virtuosa. ¿Está claro eso? Eso no está, el texto no dice abuso. Eso está protegido por la ley como lo era en ese entonces. Alguien lo puso de esta manera, una manera más positiva. Que las mujeres cristianas hagan el bien en serenidad de espíritu y dejen lo demás calmadamente en manos de Dios. Ahora Pedro voltea la moneda y va al versículo 7. Y aunque a usted le parezca que Pedro dedicó 6 versículos para las mujeres y da 1 al hombre, de igual manera, recuerde cómo es el contexto en el que está hablando. Está hablando a estas mujeres no creyentes con personas que no eran creyentes. Así es que tiene que instruirles. Pero ahora vea lo que va a hablar Pedro a los esposos y cómo ellos deben darle honor a sus esposas. Es posible que, como les dije, algunos esposas no eran creyentes, pero el énfasis está en los creyentes. Y ahora se va a dirigir a los esposos que tienen la autoridad en ese entonces y les va a decir que deben de honrar a sus esposas y a Dios porque les ha llamado de una manera diferente en ese contexto también. Y eso aplica a nosotros hoy día. La cultura nos dice una cosa como hombres, ¿cierto? El trasfondo nuestro dice una cosa, pero eso no es lo que debemos seguir. Sigamos lo que Dios dice aquí. Primero, vea el versículo 7. Vosotros maridos igualmente. Pues de su parte, maridos, esto es lo que tienen que hacer. Es el llamado de ustedes. Es para nosotros hoy día. Esta es la manera de vivir, dice Pedro. Quiero decirle, esposos esta mañana, y quizás que van a ver esto, la cultura hispana que dice que el machismo es la manera de vivir en el hogar, no es correcta. No siga eso. Eso no es de Dios. No es el plan de Dios para los esposos, debe de ser rechazada, no hay excusa. Mire lo que dice la Escritura, versículo 7, dice, vivid con ellas sabiamente. Esa palabra sabiamente significa conocimiento. Deben vivir entendiendo la voluntad de Dios para sus vidas, su matrimonio y su hogar. En otras palabras, vivimos de acuerdo al conocimiento que el Señor nos ha dado en la palabra acerca de cómo vivir en el hogar y no de acuerdo a la cultura, no de acuerdo a lo que lee afuera, no es lo que está viendo en videos que dicen los psicólogos, sociólogos, quien quiera usted llamarle. La Escritura dice, esto es lo que debes hacer como hombre, como esposo. Debes vivir sabiamente. Segundo, vea lo que dice el versículo 7, que debemos de dar honor o respeto a las esposas. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dice Pedro, ¿cómo respetar a las esposas? Bueno, da 2 maneras. Una es tratarle como vaso más frágil. La idea de vaso no es un vaso, como usted lo piensa, sino está hablando de algo que es tangible, como una vasija de barro. Y sabe, mucho se ha hablado acerca de esto. ¿Qué es ese vaso más frágil? Es muy obvio. En el contexto que está hablando Pedro está diciendo, consideren a la mujer más débil físicamente. Los hombres son más fuertes. Eso es todo. No se invente cosas de que es más frágil emocionalmente, que es más... Eso no es cierto.
Los esposos tenemos la responsabilidad de protegerles físicamente, de proveerles ayuda en esta área. Un hombre que usa su fuerza para herir o dañar a su esposa es un hombre que realmente es responsable no solamente a la ley, sino ante Dios. Y un esposo que dice ser cristiano y usa su fuerza para dañar a su esposa físicamente, es muy dudable que pueda llamarse cristiano. ¿Está claro eso? Como esposos debemos respetar a nuestras esposas como una persona más frágil físicamente. Pero mira además lo que dice. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Las esposas son coherederas en nuestro llamado de la gracia de la vida. Es decir, nuestra salvación. Ambos creemos en el mismo Señor. Ambos servimos al mismo Dios. Ambos tenemos la misma herencia futura. Somos hermanos en Cristo antes que esposos. ¿Sabían eso? Esto de esposo y esposa se va a acabar. Pero ser hermanos en Cristo no va a acabar. Y es por eso que debemos tratarles como a vaso más frágil. Somos compañeros en el evangelio de la gracia, de la vida. Y usted sabe que he evitado mucho los chistes y todo eso porque nos gusta hacer los chistes. Pero yo quiero que entienda hoy de la seriedad que Pedro está dando al matrimonio y la manera de vivir en un ambiente que enseñaba todo lo opuesto. Yo quiero decirle algo. Que creo que van a haber esposas que van a tener un rango más alto que los esposos en el cielo. Las esposas muestran sensibilidad espiritual, mejor dedicación y pasión por Cristo mucho más que los esposos muchas veces. Y es una pena que hoy día las esposas tienen que jalar y empujar a sus esposos que no quieren ser fieles a Cristo. Los esposos están estacionados, están en park, no se mueven. Quieren ser jefes del hogar, pero no líderes. Y hay una diferencia entre esas dos cosas. Quiero que sepa. Mire Pedro lo que dice. La razón de darles esto para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando no tratan a sus esposas de acuerdo al plan de Dios, Dios no escucha. Ahora esa palabra para que vuestras no aplica. Algunos dicen, sí, el esposo. No aplicamos. Esa palabra aplicamos. Cuando nosotros no honramos a Dios en el matrimonio, Dios no puede escuchar nuestras oraciones. En otras palabras, si tú no estás bien con tu esposo o esposa, Dios no va a contestar esas oraciones. No puedes servir a Dios y elevar tus oraciones grandes a Dios. Porque ¿sabe qué Dios dice? Arregla tus cuentas, por favor. No me hables hasta que no lo hagas. Esa es mi interpretación. Pero creo que es correcta. Como esposos, como hombres, tenemos la responsabilidad de practicar este verso, enseñarle a nuestros hijos esto. Quiero decirle, papás, nuestros hijos ven cómo tratamos a nuestras esposas. Y si nosotros les damos una idea equivocada de qué es un hombre y qué es un esposo, que no es bíblica, ellos van a aprenderlo eso. Pedro da instrucciones a las esposas creyentes, cómo ellas deben vivir con esposos no creyentes, sus vidas, su sujeción, su espíritu apacible y su carácter interno serían testimonio creíble para ellos al punto de que pudieran conocer al Señor. El evangelio tendría credibilidad en un mundo como ese, solo si vivían de una manera digna del Señor, siguiendo los pasos de Cristo. Esto implicaría soportar más, orar más, mostrar con sus maneras de conducirse de una manera que agrada a Dios delante de sus esposos. Los hombres que eran creyentes, algunos con esposas no creyentes, otros con esposas creyentes, debían vivir con ellas en el conocimiento del Señor y no como la cultura les decía. Debían mostrar respeto y honor a sus esposas como personas físicamente más frágiles. Debían protegerles, tratarles suavemente, debían tratarles con respeto porque ellas eran coherederas de la salvación y las futuras que conocerían a Cristo, herederas. Si ambos vivían agradando a Dios en sus roles, sus oraciones no tendrían ninguna razón de no ser escuchadas por Dios. El modelo que Pedro presenta en este pasaje es uno superior al del mundo.
a la cultura greco-romana de ese entonces, como al igual nuestra cultura. Está basada en el ejemplo de Cristo. Cristo es el centro de la vida del creyente, tanto de la esposa como del esposo, y cumple su función para la gloria de Dios. La imagen es una en el cual el amor de Cristo gobierna sus vidas y el respeto el uno hacia el otro se ofrece como balance para llevar a cabo sus funciones. Y todo comienza, quiero decirte, cuando conoces a Cristo. Y en esta mañana quiero que escuches de cómo Carlos llegó a conocer a Cristo. Y luego terminamos con una oración.